Bien, Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo sumamente importante, un versículo sumamente conocido, un versículo que todo creyente debe saber. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, una vez más, en su presencia, sobre lo cual hay plenitud de vida, plenitud de gozo, le damos gracias por este tiempo de predicación, de enseñanza, de refrigerio, porque su palabra es refrigerio a nuestra alma, a nuestro ser, pidiendo su gracia que nos acompañe para poder, Señor, enseñar, explicar estas verdades grandes y profundas, pero que nos permita entenderlas a pesar de que son grandes y profundas, que nos permita enseñarlas y asimilarlas de acuerdo a su voluntad, porque su Espíritu es el que se encarga de transmitir lo que cada uno necesita, lo que cada uno le corresponde aprender en su momento. Gracias por este tiempo, por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano, hablando hoy en la mañana, seguimos en la tarde, explicando algunas características de nuestra salvación, una salvación otorgada por Dios, otorgada al ser humano, sin merecerlo. Y decíamos en la mañana que algunas de las características que encontramos en esta salvación tan sublime, tan eterna, tan maravillosa, tan gloriosa, entre algunas de las características que mirábamos en la mañana, es que es gratis. No le cuesta a usted nada y no me cuesta a mí nada. Solamente someter mi voluntad para creer en el objeto de la salvación. Recuérdese, el amor de Dios es lo que motiva a Dios a enviar a Cristo. El amor de Dios no es lo que salva es Cristo. Pastor Jerry, porque si pensásemos que el amor de Dios salva, entonces todo el mundo sería salvo, porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, si pensásemos que el amor de Dios es el que salva, estuviésemos mal, porque creyésemos en una salvación universal. El catolicismo cree en la salvación universal. Muchos. Hay cierta corriente. El comentarista William Barclay, que es un tremendo comentarista, tiene una información maravillosa, pero el único gran detalle es que cree que al final de todo, tutti mundi va a ser salvo igual. Es universalista. No sé si tú sabías eso, Pastor Jerry. William Barclay es un comentarista destacado, pero leí entre sus comentarios que al final él dice que todos van a ser salvos. Entonces, si todos van a ser salvos, ¿para qué Dios, maquiavélicamente hablando, envió a su Hijo? Lo envió simplemente para que sufriera, sabiendo que al final tutti mundi iba a ser salvo. Así que, hermanos, la salvación es gratis, no lo merecemos. La salvación es a pesar del hombre, y no por causa del hombre, sino es por causa de Dios, para su gloria, por causa de que Dios quiere salvar a todo el mundo. Entonces Dios busca su gloria. Al revés, si Dios fuese ese Dios que solamente selecciona a un grupito y elige a un grupito, ya no es para su gloria. La gloria de Dios consiste en que, mereciendo el ser humano infierno, la gloria de Dios consiste en que aún así Dios quiere salvarle, Dios quiere perdonarle, Dios quiere darle nueva vida, Dios quiere darle una oportunidad. Así que en la mañana decíamos que la salvación es gratis. Sobre esta misma base, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida que Dios ofrece es una vida eterna.
donde el plan de Dios para salvar al hombre comienza desde el principio de la eternidad y termina en el último momento de la eternidad. ¿Cuál es el principio de la eternidad? ¿Cuál es el fin de la eternidad? No tiene principio y no tiene fin, porque la eternidad no tiene principio y no tiene fin. Por lo tanto, la salvación que Dios ofrece es eterna. Y sobre este concepto enseñábamos que la salvación no se pierde. Creemos que de parte de Dios, yo sé de lo que creo, hermano, y estoy madurando este pensamiento, y no me tomen por hereje, y no me tomen por un loco desenfrenado que estoy enseñando algo diferente. Cada vez que yo tomo estas verdades, yo siempre digo que hay un principio metido en las Escrituras que dice que hay apóstatas que estuvieron en la fe, pero llegó un momento que se apartan de la fe. ¿Ok? Se apartan de la fe para creer otra cosa, para rechazar a Cristo, porque de la misma manera que voluntariamente aceptamos a Cristo, algunos comentaristas han dicho que de la misma manera voluntariamente hay algunos que la rechazan. ¿Ok? No les parece bien, no les acomodó el Evangelio, no les llamó la atención, no les interesa, no creen lo que la Biblia dice y terminan entonces apartándose de la fe. Hay versículos muy curiosos. Pastor Jerry, creo que en algún momento nosotros tenemos que ahondar sobre este tema, porque recuerde lo que decíamos en la mañana. No es que la salvación se pierda porque, como lo dicen los hermanos pentecostales y algunos grupos cristianos, no. La salvación, como dicen los hermanos que sostienen esta posición, la salvación se entrega, se devuelve. Decía su término. Se renuncia a esa salvación. Por eso dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, renunciarán a la fe. Y es interesante porque hay versículos que he leído, hay un pasaje en Hebreos que me dejó a mí frío, ¿ok? Y hay que considerar esto, hermano, porque aunque fuimos, a mí nunca, Pastor Jerry, a mí nunca me enseñaron este asunto de la apostasía. Ok, ahora recuérdese, yo no estoy hablando que apóstata es aquel que sigue siendo creyente pero que se va de la iglesia y decide no ir a ninguna parte. Yo no estoy hablando que apóstata es aquel que sigue creyendo pero comienza a vivir una vida desenfrenada, mundanal, disoluta, en pleno libertinaje. No, yo me estoy refiriendo a aquel que no solamente se aparta de la congregación, se aparta de los hermanos, sino que literalmente, voluntariamente, decide rechazar abiertamente que Cristo es el Salvador. Y dice, no, yo no creo de esto. Decíamos en la mañana, Joshua Harris, un tremendo joven de Dios, que tenía tremendo, lindo ministerio, escribió libros muy buenos. Fue pastor, ok, fue pastor, y de repente renunció a todo y renunció a Cristo y dijo que rechazaba todo eso. ¿Me explico? Quizás por nuestra iglesia, en estos 32 años que tenemos de fe, puedo pensar en uno por lo menos, en uno que se ha convertido en un apóstata. No voy a dar nombre, no voy a crear ningún tipo de dilema frente a esto, pero de todos los años que tenemos, hay uno que, habiendo participado, activado, funcionado de diferentes maneras, de repente desapareció y hoy por hoy, óigame, hoy por hoy tiene esta, cree en cosas raras. ¿Ok? ¿Será que es un apóstata? No estoy todavía seguro, porque
no he escuchado que él haya llegado hasta el punto de abiertamente renegar de la fe cristiana, rechazar la fe cristiana. Repito, es un concepto que vengo madurando hace varios años sobre esto, porque tiene mucho sentido los argumentos que he estado estudiando. Y le voy a decir algo, entre paréntesis, hay una cantidad grande de iglesias cristianas bautistas que creen en este punto. ¿Ok? No son los bautistas particulares, Pastor Jerry, son los bautistas generales. No todos, por supuesto, no todos. ¿Ok? Nosotros somos de una línea, y yo sé que la mayoría no entiende esto, pero somos de una línea cristiana bautista con generales. Pero dentro de la gama de bautistas generales hay los que creen como siempre hemos creído nosotros, pero hay los que creen que existe este pequeño concepto de que existe la posibilidad de apartarse de la fe voluntariamente. ¿Cuál fue la palabra que tú usaste, pastor? Renunciar. Correcto, renunciar a la fe. Tú te inscribes en una compañía, tú te inscribes en una escuela, y a mitad de camino, por ese motivo, renuncias y te vas y desapareces. Estuviste, pero al final no estás. Te gustó, pero ya no te gusta. Disfrutaste, pero ya no lo disfrutas, porque te diste cuenta que eso no era para ti. Y eso es lo que sucede. Entonces, hermano, es interesante esto. A mí me gusta todo esto. Bien, hoy vamos a hablar esta tarde 3 características más. Primero, nuestra salvación como característica tiene un alcance universal. Segundo, nuestra salvación en sus características tiene un alcance ilimitado. Y tercero, nuestra salvación en sus características tiene un alcance limitado. Óigase bien. Primero, tiene un alcance universal. Como consecuencia, esta salvación tan grande tiene un alcance ilimitado, pero a su vez tiene un alcance limitado. Pastor, ¿te estás contradiciendo? No me crucifique, espérese un tantito, que tengo mucha información, quiero ser puntual para que no salgamos después de las 9. Primero, nuestra salvación tiene un alcance universal. Fácil. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No sé si está ahora la mía. ¿Sí? Y si no es mía, salud también. Primero, la salvación que Dios ha otorgado, entregado al hombre para que la disfrute, para que la viva, para que tenga vida eterna, es una salvación de alcance universal. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está, al mundo universal. Pensemos un poco, para aquellos que nos gusta pensar y filosofar. ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos dice que Dios amó al mundo? ¿A qué se refiere? Usted tiene que ir a una universidad para poder entender esa frase. Tiene que ir a un seminario. Hay que buscar la quinta pata del gato. Hoy por hoy hay muchos que están diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. No, realmente no se refiere al mundo. Se refiere a un pequeño grupo de escogidos en el mundo. No, espérate. Yo no lo veo así. La lingüística, la gramática no me permite creer en eso. Mi Biblia, tu Biblia, no sostiene esa interpretación privada. Privada quiere decir que agarran un texto para formar un pretexto fuera del contexto.
porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces pensemos, ¿qué parte de la creación de Dios, de este mundo, Dios amó? ¿Qué aspecto del mundo es el que amó Dios? Porque aquí dice que Dios amó al mundo. ¿Qué aspecto, qué parte de este mundo el cual Dios amó? Dios amó la creación material, montañas, árboles, ríos. La creación animal, Carmelo, Rigo, Puki, ¿quién más? ¿Dónde está el tuyo ahí? Rigo, no Rigo, Bruno. ¿Qué aspecto y qué parte de la creación vasta de Dios Dios amó? La creación material, la creación animal, la creación vegetal, la creación microbial, por decirlo de una manera, la creación humana, la creación toda. Definitivamente Dios amó toda su creación, porque es creación de Él. Pero Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Se refiere a los seres humanos que están en el mundo. Entendiendo con esto que Dios no rechaza la otra parte de la creación. La otra parte de la creación ayuda a la joya de la creación que eres tú y yo, la cual Dios ama sobre toda manera. Así que Dios amó, ama y seguirá amando a los hombres que están en el mundo, su creación humana. Vuelvo a repetir, no que rechace, no que olvide, no que no ame toda su magna y vasta creación, pero el amor de Dios está visualizado, está dirigido, está canalizado, está puntualizado hacia el hombre, hacia el ser humano, al cual amó, ama y seguirá amando. Dios te ama a ti. Si hay alguien que te ama, es Dios. Así que sígame. Si este versículo se refiere a que Dios amó, ama y amará y seguirá amando de manera especial su creación humana, joya de su creación, la pregunta es, ¿a qué clase de humanos es que Dios ama, amó y seguirá amando? ¿Qué clase de ser humano? Los más inteligentes, varios de nosotros estaríamos presos ahí. Humildes, varios de nosotros no cabríamos en este grupo. Los más aguerridos, varios de nosotros no estuviésemos en este grupo. Los indefensos, los pobres, bueno, aquí sí, la mayoría estamos, menos Roque, porque yo te sabe, Roque, un hombre pudiente, un hombre, los pobres, la clase alta, la clase baja, la clase media. ¿Qué grupo de gente Dios amó? ¡A todos! Los blanquitos, los morenitos, los amarillitos, los triguiñitos, todos, los europeos, los americanos, los suramericanos, los africanos, los centroamericanos, los norteamericanos, todos, los riquitos, los pobrecitos, todos, sin acepción de persona, porque de tal manera amó Dios completamente a todo ser humano. Repito, no estoy hablando de una salvación y de un amor que salva universalmente. Estoy hablando de un amor que ama, no más de manera especial, que ama de manera universal. Trece hijos tuvo mi madre en el vientre. 13. Y no me cabe duda que papá y mamá amaban a los 13. Hasta Cachito, que era un perrito. Cachito. Y si ellos hubieran puesto
Nosotros como papá y mamá amamos a todos nuestros hijos por igual. Son fruto de nuestro amor, hubieran escrito papá y mamá. Pero tenemos una pequeña herencia que solamente va a ser alcanzada por aquellos que reúnen esta condición. ¿Nos amaron a los 13? Sí. Pero a lo mejor la condición es simplemente aquellos de nuestros hijos que nunca nos dieron carpeta, que nunca nos dieron problema, ellos van a alcanzar la pequeña herencia de que tenemos. Yo me quedo sin herencia y sin nada. ¿Sabe por qué? Porque un día yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿cuál de todos tus hijos te dio menos problemas? Y sin titubear me dijo 2. Entonces, como dijo 2, yo pensé, mi hermano mellizo y yo. Ingrata fue la respuesta que recibí, no grata. Cuando me dijo Miriam y Carlos, los 2 primeros. El resto, nananina. ¿Los amó a todos? Sí. ¿Los amaron a todos? Sí. ¿Los alimentaron a todos? Sí. ¿Los cuidaron a todos? Sí. ¿Le dieron educación a todos? Sí. Pero si hubieran hecho una cláusula que la herencia, que es una casita que teníamos allá, de la familia completa, solamente hubiera sido para aquellos que nunca le causaron problema a papá y mamá, solamente 2 se hubieran quedado con la casa de los 13. Ahora, hubieron 2 que, uno nació muerto y el otro partió con el Señor con 6 meses y que no sabríamos cómo serían ellos. Pero si solamente a los 2 primeros no le dieron problema, del tercero para abajo, olvídate. ¿Entiendes lo que estoy diciendo cuando se trata del amor de Dios? Entonces, sobre este concepto seguimos con preguntas. Y si el versículo dice que Dios amó al mundo, a todo el mundo, a todo el ser humano, ¿qué cantidad, qué porcentaje de humanos de toda clase Dios amó, ama y seguirá amando? A todos. El 100% de la humanidad, no un porcentaje, no algunos, no un pequeño grupo. A todos. Hermanos, Dios amó, ama y seguirá amando a toda la humanidad. Oiga bien, a todo ser humano que ha existido, existe y existirá. Por lo tanto, con las conclusiones concluyentes, gracias, entiéndame, por lo tanto, con las conclusiones concluyentes, ¿qué actitud tiene Dios hacia todos los hombres del mundo? Los amó, los ama y los seguirá amando. ¿A qué parte? ¿A cuántos de los hombres? 100%, a todos. Porque el pasaje no dice, porque de tal manera amó Dios a esta parte del mundo. No, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo completamente. Bajo ninguna condición. Es un amor incondicional. Porque en realidad el hombre no tiene condición alguna para poder ser amado por Dios. Dios nos ama a pesar de nosotros, no por causa de nosotros, sino por causa de su gloria, por causa de su creación, por causa de su magno amor, de su perfecto amor, de su equilibrado amor. Dios nos ama a pesar de lo que somos y a pesar de lo que hacemos. No merecemos el amor de Dios. Nadie merece el amor de Dios, porque somos malos. Hasta soñando somos malos. ¿Cuántas patadas yo le he dado a mi esposa soñando? Pregúntenle a ella. Ahora, solamente me atrevo a darle patadas soñando, nada más. Porque somos malos.
somos inconsistentes, somos inmaduros, somos incorrectos, somos manipuladores, somos perversos, somos mentirosos, nos gusta tomar ventaja, nos gusta lo fácil, nos gusta lo cómodo, nos gusta lo del otro para que nos salga gratis, nos gusta robar, nos gusta mentir. Porque a través de ese pecado, robar, mentir, conseguimos las cosas más fáciles y creemos que nos va a ir bien. Y siendo creyentes, muchos de nosotros tenemos esta tendencia y luchamos por dentro para que no tomen control de nuestra voluntad. Porque lo que yo quiero hacer, no puedo hacer. Y lo que yo no quiero hacer, eso hago. Porque somos malos. Así que este amor de Dios es un amor universal, a pesar de 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. ¿Qué amor? El amor divino, el amor de Dios. En esto consiste el amor. 1 de Juan 4:10, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero, ¿cierto? Y como consecuencia, porque nos amó, viendo nuestra condición pecaminosa, viendo nuestra condición paupérrima, viendo nuestra condición miserable, viendo nuestra condición condenada, viendo nuestra condición sumergida en el mismo infierno. Por eso, porque nos amó y viendo nuestra condición, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En ese sacrificio que satisfacía la ira de Dios que va en contra del pecador, y por causa de la muerte de Cristo en el Calvario, satisfizo la ira de Dios, y nosotros no fuimos castigados, porque Él se convirtió en la propiciación. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Romanos capítulo 5, quizás en este concepto o en este contexto se podría aplicar a los salvos, a los creyentes nada más, pero como no he estudiado completamente el contexto, Pastor Jerry tiene más habilidad sobre esto por haber estudiado, por haber enseñado Romano. Pastor Jerry, ¿cuándo vamos a terminar Romano? No lo vas a terminar nunca, entonces, hermano, gracias. Romanos capítulo 5, versículo 8. Muy buena respuesta, Pastor Jerry. Nunca más te pregunto, nunca más. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Es decir, Dios amando a todos los hombres, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este amor se expresa en diferentes formas. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Es un amor incondicional de parte de Dios. No le pone condición al hombre para amarlo. Simplemente me ama y punto. Por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, a pesar que somos pecadores, Cristo nos amó, del Padre nos amó en Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo fue enviado para morir por nosotros. Ese es el amor de Dios. Que es gratis, que es eterno, que no se pierde, que es universal. Juan, la mañana tenía problemas con oírme, ahora me escucho clarito. No sé si notan la diferencia porque me sentía turbado en la mañana por este asunto. Mateo 5:45, el amor se expresa por lo tanto en acciones para con el hombre. 1 Timoteo 2:8, el amor se expresa en acciones para con el hombre. 2 Timoteo 2:8, el amor se expresa por lo tanto en acciones para con el hombre. 1 Timoteo 2:8, el amor se expresa por lo tanto en acciones para con el hombre. 1 Timoteo 2:8, el amor se expresa por lo tanto en acciones para con el hombre. 1 Timoteo 2:8, el amor se expresa por lo tanto en acciones para con el hombre. 1 Timoteo 2:8, el amor se expresa por lo tanto en acciones para con el hombre. 1 Timoteo 2:8, el amor se expresa por lo tanto en acciones para con el hombre. 1 Timoteo 2:8, el amor se expresa por lo tanto en acciones para con el hombre. 1 Timoteo 2:8, el amor se expresa por lo tanto en acciones para con el hombre. 1 Timoteo 2:8, el amor se expresa por lo tanto en acciones para con el hombre. 1 Timoteo 2:8, el amor se expresa por lo tanto en acciones para con el hombre. 1
Mateo 5:45. A ver si estamos bien. Sí. Mire cuán grande es el amor de Dios, cuán inmenso, amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor. Es un himno precioso que cantan algunos por allí. Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermano, el amor de Dios es tan perfecto que hace llover, que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Nótese la expresión del amor de Dios, donde permite que tutti mundi sea de alguna manera beneficiado de los beneficios de Dios a la humanidad. No es, Pastor Jerry, no es que la lluvia solamente viene para el granjero que se porta bien, pero para el granjero que está al lado no le va a venir lluvia porque se porta mal. No, Señor, para todos viene lluvia, para todos viene el sol, porque Dios ama incondicionalmente. Es un amor incondicional, es un amor que no nos pone condición, y no como dicen algunos. O sea, está bien dicho, ¿cierto, pastor? Sí, ok, que me confundí, en un momento se me cruzó un pensamiento porque hay ciertas palabras que hay. Bien, segunda de Pedro capítulo 3. Pastor Jerry, cuando yo diga algo al revés, usted entonces tiene que estar preparado para que lo afirme, ¿ok? Perdón, para que lo corrija. Segunda de Pedro capítulo 3. Qué maravillosa bendición contar, yo como pastor predicador, contar con un pastor teólogo. Y no es para que el pastor Jerry se le agrande la cabeza. Él tiene esta capacidad para pensar todavía. Yo no pienso, ya yo llego y hablo y escribo nada más. Pastor Jerry piensa y medita y se toma el tiempo. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El amor de Dios es tan grande que la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Por lo tanto, la paciencia para que nuestro Señor Jesucristo regrese, la paciencia es porque Dios en Cristo está esperando que todo ser humano se arrepienta. Hermano, el amor de Dios se manifiesta en acciones de benevolencia, de misericordia, de compasión, de paciencia para con el hombre. Pastor Jerry. En inglés es muy interesante la palabra es long suffering, que significa dispuesto a sufrir a largo plazo para que se arrepientan. O sea, no solamente es paciente como esperando, sino que está dispuesto a sufrir agravio y incomodidad en el sentido hasta que... Exacto. Es. Qué impactante entonces es el amor de Dios, que en su paciencia se permite sufrir, y sufre nuestro pecado, y sufre nuestra maldad, y sufre nuestro agravio, y está dispuesto a sufrirlo hasta que tú te arrepientas, hasta que yo me arrepienta. ¡Wow! Si yo le estoy diciendo, hermano, sí, no es un juego lo que estoy diciendo. Yo soy el que grita, pero él es el que piensa. ¿Ok? Es lo mismo que pasa con la combinación Chanito-Liborio. Chanito es el que grita y bota y saca espuma por la boca y a veces ni sabe lo que dice como yo, pero Liborio es el que está pensando. Liborio es el que está ahí meditando. Hermano, Dios es maravilloso en su amor, hasta en esos detalles. Amén, amén. En primera de Juan 2:22,
Y con esto terminamos este punto. Primera de Juan 2:22. Perdón, 2:2. Primera de Juan 2:2. Bueno, el 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién le dijo a usted que yo, si tengo un problema, yo voy a llamar a Natanael o al pastor Jerry para que me ayuden como abogado? Hermano, yo tengo mi abogado aquí y es gratis. Se llama Jesucristo. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, es decir, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pregunto, ¿cuánta parte de este mundo Cristo es propiciación para este mundo? ¿Cuánta parte? Todos. Ricos, pobres, grandes, flaquitos, orejas grandes, orejas chiquitas, narizón grande, narizón pequeña. Todos somos parte de este amor de Dios. ¿Alguien dice amén? El amor de Dios es universal. Pasamos problemas. Piense que Dios le ama en medio de ese problema. Pasamos dificultades y piense que Dios le ama en medio de esa dificultad. Se presenta un contratiempo, piense que Dios tiene control amándole a pesar de ese contratiempo. Piense que en todo momento Dios está presente porque le ama, porque se preocupa por usted, porque sabe que somos ovejas locas, que no pensamos, que nos cuesta seguir el camino. Él sabe que somos polvo, Él sabe que somos gusanos, Él sabe que somos como la flor del campo. Hoy se planta, mañana crece y al día siguiente se muere. No somos nada. Por eso que Dios nos ama y nos creemos mejores que Dios y nos creemos que sabemos más que Dios. No, hermano, no, hermano. Tenemos que entender que Dios nos ama. Sin condición alguna. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios nos ama bajo condición, bajo alguna condición, porque ninguno de nosotros tiene ninguna capacidad y ninguna condición para ser amado por Dios. Repito, Dios nos ama a pesar de nosotros y no por causa de nosotros, sino por causa de su gloria. Segundo, en esta característica de la salvación que Dios ofrece, tenemos entonces que las características de la salvación que Dios nos otorga, que Dios nos ofrece, que Dios nos entrega, es que alguna de estas características es que es una salvación gratis, eterna, permanente, que no se pierde, con alcance universal y también con un alcance ilimitado. Oiga bien, un alcance ilimitado. Permítame explicarle lo que estoy tratando de decir. Si la salvación que Dios nos ofrece y nos da es universal, esto es por ser ilimitada. Y si es ilimitada es porque es universal. Universal quiere decir que el amor de Dios es tan grande, tan amplio, tan profundo, tan alto, tan bajo, tan ancho, que alcanza para toda la humanidad. Y sobre esa base, alcanza para toda la humanidad, quiere decir que es una salvación ilimitada, inagotable. ¿Me explico? Una salvación inacabable. Pastor Jerry. Es para cada persona que hay, pero es inagotable, no tiene fin. Entonces, por ejemplo, podemos contar la gente que ha habido en esta tierra, ¿cierto?
La gente que ha nacido en esta tierra, podemos contar, es un número fijo, pasado, presente y futuro, hasta que Cristo venga. Pero eso no significa que se agota la expiación de Cristo. Podría agregar otra tierra y otra tierra y otra tierra, una cantidad infinita de tierras, y aún así no se acaba, nunca se acaba. Es para todos y nunca se acaba. Por eso que decimos que si es universal, es inagotable y no se acaba. No es que de repente Xiomara ahora quiere ser salva, pero lamentablemente se acabó la salvación. El kiosco de la salvación de Dios se acabó y se cerró, porque ya no hay más salvación. No, Señor, la salvación que Dios nos ofrece, porque de tal manera, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, no importa la cantidad que crea, si cree todo el mundo, hay suficiente salvación. Si cree la mitad del mundo, sigue habiendo suficiente salvación, porque no se gasta, no se consume, es inagotable, es inacabable la salvación de Dios. Fuente de la vida eterna, raudal de puro amor. ¿Sabe lo que es un raudal? Es una fuente de agua que brota de manera inalterable, y brota y brota y brota, y no hay manera que pare de brotar, porque es un raudal de puro amor. Ese es el amor de tu Dios. Y vuelvo a repetir, a pesar de lo que somos y no por causa de lo que somos, porque no somos nada, es por causa de Dios. ¿Y por qué esta salvación es ilimitada? Es decir, inagotable, interminable, que no se acaba. ¿Por qué? Porque esta salvación viene de un Dios que es inagotable, un Dios que no se acaba, un Dios que no perece, un Dios que es interminable, un Dios que no tiene principio ni fin. Por lo tanto, todo lo de Él es inagotable, es interminable, es inacabable. No tiene límites, todo lo de Dios es eterno y es para siempre, no se acaba. El amor de Dios nunca se va a acabar. La misericordia de Dios nunca se va a acabar. La compasión de Dios nunca se va a acabar. Así que, amados, de la misma manera que a Dios nunca le tomará por sorpresa quién ha de ser salvo, porque Él lo sabe de manera anticipada, todos los que han de ser salvos. De la misma manera que a Dios nunca le tomará por sorpresa la cantidad de seres humanos que han de ser salvos, porque Él sabe cuántos serán los salvos, queriendo que todos sean salvos, pero Él sabiendo que no todos quieren ser salvos. De la misma manera, a Dios nunca le tomará por sorpresa, ni le preocupará la cantidad de seres humanos que quieren ser salvos, porque la salvación que Él ofrece no se agota, no se acaba. La cantidad de la salvación, la cantidad decretada, determinada de Dios en cuanto a la salvación, es una salvación inagotable, que no se termina. Y si todos los seres humanos de toda la historia de la humanidad, si todos quisieran ser salvos, todos pueden ser salvos, porque la salvación de Dios es suficiente para todos. En este concepto, la salvación de Dios siendo suficiente para todos, es una salvación ilimitada. Ilimitada. Hay ríos que se acaban, pero hay ríos que todavía en su caudal sigue y sigue y sigue y sigue, y no hay forma que se acabe.
el caudal de gracia, de amor, de compasión y misericordia, del río de Dios, de las bendiciones de Dios, de la salvación de Dios, y corre, y corre, y corre, y fluye, y fluye, y fluye, y sale, y sale, y sale, porque es inagotable. La salvación de nuestro Dios es de alcance universal. La salvación de nuestro Dios tiene un alcance ilimitado en el sentido que no se acaba. Así que, mis hermanos, no solo alcance universal, sino alcance ilimitado para todo el mundo, para todo aquel que quiera creer, porque esta salvación no se agota, nunca ha de escasear. Fuente de la vida eterna, raudal de puro amor, fuente inagotable de toda gracia e infinito perdón. Pues, amados, ¿no es acaso que el amor de Dios, siendo ilimitado, interminable, inagotable? Y no es verdad, amados hermanos, que el amor de Dios es algo ilimitado, interminable, inagotable. Y siendo el amor de Dios con estas características, siendo la expresión máxima de sus virtudes, bueno, aquí me perdí. ¿Cómo es? Cambiemos, porque aquí hay una frase que está mal escrita. ¿Cómo será la salvación que Dios nos ofrece? Si Dios es un Dios inagotable, si Dios es un Dios que no perece, si Dios es un Dios que no se acaba. La salvación que Dios nos ofrece de igual manera es igual que nuestro Dios, ilimitada, interminable, inagotable. Así que si las bendiciones de Dios para con los hombres son inagotables, si las manifestaciones de Dios en favor de todos los hombres son inagotables, si la guía, ayuda, misericordia de Dios en favor de todos los hombres son inagotables, ¿qué nos hace pensar que la salvación de Dios que ofrece al hombre será inagotable? De ninguna manera. Todo lo que Dios ofrece es inagotable. La salvación es inagotable, inacabable. Por lo tanto, todavía esta fuente eterna de inagotable e ilimitada salvación derrama su virtud en favor del hombre pecador, desplegando su poder, su favor y su perdón. Como dice 2 de Pedro 3:9, no queriendo Dios que el hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, amados, la virtud de esta salvación universal e ilimitada descansa en el carácter o en los atributos de un Dios ilimitado en gracia, inagotable en poder e interminable en amor y en misericordia. Repito, la virtud de esta salvación universal e ilimitada descansa en el carácter o en los atributos de un Dios ilimitado en su gracia, un Dios inagotable en su poder y un Dios interminable en amor y en misericordia. Entonces, tenemos que la salvación de Dios tiene carácter universal, tiene carácter, óigame bien, tiene carácter ilimitado, y ahora escúcheme bien, y también tiene un carácter limitado. Pastor, ¿te está contradiciendo? No, escúcheme un tantito. Vuelvo a repetir, la salvación que Dios tiene, que Dios ofrece, la cual hemos recibido la mayoría de nosotros, es una salvación gratis, eterna, no se pierde, de alcance universal, y por ser de alcance universal es ilimitado, inagotable. Pero también la salvación que Dios nos ha ofrecido tiene como característica limitada. Primero es ilimitada, inagotable, y luego limitada. Juan 3:16, ahí mismo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuánta parte del mundo Dios amó? A todos. Ahora, mire para acá.
Si Dios amó a todo el mundo, ¿a cuántos quiere salvar? A todos. Amén. A todos. Pero la salvación que Dios nos ha dado, que ha ofrecido, es una salvación condicionada, no incondicional. Para que tú y yo, para que el ser humano que vive en el mundo, que ha sido amado por Dios, que Dios amó, ama y seguirá amando, para que ese mundo, para que ese ser humano alcance esa salvación que es ilimitada, inagotable, hay una condición. Es decir, es una salvación limitada. Porque si no es limitada, Pastor Jerry, fuera universal. ¿Cuál es la condición que Dios tiene para que el hombre alcance salvación? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios envió a Cristo, el móvil de la salvación. ¿Ok? Entonces, el amor de Dios está activo para amar y perdonar y salvar, porque ya envió a Cristo. Pero ahora viene la parte de la condición, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo ha dado? Para que todo ser humano que está en el mundo crea en el Hijo de Dios, tenga vida eterna. Es decir, que la condición para recibir la salvación tiene como única condición creer en Cristo. No es una salvación incondicional, sin condición. Porque aunque Dios quiere salvar a todo hombre, a todo el mundo, pero solamente van a ser salvos los que quieren creer. Por eso que decimos que es ilimitada, por causa de que la salvación de parte de Dios no se agota. Y si toda la humanidad quiere ser salvo, es suficiente para que todos sean salvos. Pero Dios sabe, y tú sabes, y yo sé, que no todo el mundo quiere ser salvo. En este concepto, lo que estamos tratando de decir, que la condición para ser salvo es que Dios el Padre envió a Cristo, para que cualquier ser humano que crea en Cristo tenga vida eterna. La condición es creer en Cristo. No es que Dios a este grupo que está a mi lado derecho, por capricho, por acepción de persona, porque a Dios se le antojó, simplemente Dios creó este grupo para salvarlo. Pero Dios también creó este grupo para condenarlo en su capricho, creando un Dios esquizofrénico, creando un Dios maquiavélico. Es decir, los creó a ustedes para condenarlo y a ustedes los creó para salvarlo. Pregunto, Pastor Jerry, ¿puede Dios hacer eso? Sí, porque Dios, pero está en los planes de Dios actuar así. No, la Biblia no enseña eso en ninguna parte de la Biblia. La Biblia enseña que Dios creó a algunos para el cielo y creó a otros para el infierno, porque sería un Dios maquiavélico, negativo, salvando a unos y rechazando a otros, haciendo a Dios responsable y convirtiendo a Dios en un Dios maquiavélico. Por lo tanto, Dios le dio libre albedrío al hombre para que en su libre albedrío crea o no crea, confíe o no confíe. ¿En quién? En Cristo. Por lo tanto, la salvación que Dios nos ofrece es universal, y por ser universal es ilimitada, inagotable, pero la salvación que Dios nos ofrece en Cristo es limitada, solamente para el que cree. Mire para acá, lo he repetido muchas veces y lo vuelvo a repetir. Esto quiere decir que la salvación de Dios es suficiente para todo el mundo, pero eficaz, pero es aplicable solamente para el que cree. Y Juan capítulo 3, 16 nos enseña las dos partes. La primera parte, porque de tal manera amó Dios al mundo. En ese amor Dios está dispuesto a perdonar a todo el mundo. Esa es
la suficiencia de la salvación de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, la suficiencia del amor de Dios para salvar a todos. Y porque nos amó, envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí tenemos entonces que la salvación es suficiente para todos, pero aplicable solamente para el que cree. Y vuelvo a repetir, no es una salvación universal. Y no es semipelagista, ni pelagista, ni micropelagista, ni nanopelagista. Nada. Porque la gloria es para Dios. Porque nada hay en nosotros para poder pretender algún grado de virtud en mi vida que haga posible que yo sea salvo por mí. No, yo soy salvo por Él. Yo soy salvo por amor a Él. Yo soy salvo por creer en Él. Yo soy salvo porque he rendido mi vida a Él. Yo soy salvo porque me he arrepentido en fe y en arrepentimiento, recibiendo a Cristo en Él. Termino con este pasaje, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Hablando en el tiempo postrero, hablando en el concepto del anticristo, hablando en el concepto profético de la semana 70, que algunos dicen que entramos y otros dicen que estamos por entrar. A mí me da lo mismo que entramos o no entramos, porque no es importante que hayamos entrado o no hayamos entrado a la semana 70. Es importante que tú hayas entrado en Cristo, y que estés en Cristo, y que vivas en Cristo, y que creas en Cristo. Eso es lo importante. El resto déjeselo a Dios. Aunque es importante tener concepto profético claro, pero aquí dice primera a los dije primera o segunda, perdón, segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9, para que retengamos la idea. Inicuo, habla del anticristo, inicuo, cuyo advenimiento, cuya venida, cuyo convenio es por medio de un convenio con Satanás, por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y dice que este anticristo, versículo 10, viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Según el versículo 10, ¿quiénes son los que se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los que se pierden y se van a condenar son aquellos que, teniendo la oportunidad de haber escuchado del amor de Dios, de haber tenido la oportunidad de aceptar y recibir el amor de Dios, que es la salvación por medio de Cristo, versículo 10, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, debido a que no quisieron recibir el amor de Dios para salvación, debido de que no quisieron creer en Cristo para salvación, debido de que no quisieron complacerse, acondicionarse, adaptarse al amor de Dios. Versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No es que Dios les envía un poder engañoso para que no crean. Dios les envía un poder engañoso porque antes no quisieron creer en el amor de la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, hermano, hay un grupo de seres humanos. Mire para acá. Yo soy de los que creo que no hay ningún ser humano que va a morir sin antes, de alguna manera, haber escuchado el Evangelio y haber escuchado el amor de Dios. Dios es tan perfecto, que yo soy de los que creo que la mayoría, de alguna manera,
tendrán alguna oportunidad de escuchar. Pero también puedo pensar y puedo creer que Dios, conociendo quién quiere ser salvo, y Dios conociendo quién verdaderamente no le interesa ser salvo, Dios no va a enviar un mensaje a un lugar recóndito porque no hay nadie que quiera ser salvo. Dios va a enviar su mensaje, aunque sea por una persona, en una isla donde hayan 2000 personas, pero si de esas 2000 personas hay una que quiere ser salva, Dios envía un mensaje para que esa persona sea salva. Repito, no enviando el mensaje de salvación a 10.000 personas, que de las cuales ninguna quiere ser salva, porque Dios sabe quién va a ser salvo, y Dios sabe quién va a creer, y Dios sabe quién no va a creer. En este concepto, entonces, la salvación de Dios es alcance universal, alcance inagotable, es decir, ilimitado, pero es un alcance limitado. Solamente se va a aplicar esta salvación para los que creen, para los que reciben el amor de la verdad. Y aquellos que no quieren recibir el amor de la verdad, despidámonos ahora, porque si nos morimos mañana ya no nos vamos a ver nunca más, porque yo me voy al cielo con Cristo. Ahora, si usted está seguro que se va conmigo al cielo, no se despida. Pero si usted no sabe que se va al cielo, cuando termine el servicio, despídase de mí, por favor. Porque si se muere mañana, no nos vemos nunca más. Y yo solamente voy a ver a los que se van conmigo al cielo. Despídase, doña Irma. Despídase, Gracia. Mire, se despide, mire. Amén. Una salvación universal, ilimitada y también limitada, por causa de que solamente la salvación va a ser dada, entregada por aquellos que deciden creer en Cristo, porque tenemos libre albedrío. Creer no es una obra, creer es una virtud dada de Dios a todos los hombres que tienen la facilidad para creer y no creer. El regalo de Dios es la salvación, no la fe, es la salvación. La fe es simplemente una virtud, es la condición normal de cada ser humano, de la capacidad en el libre albedrío de creer y no creer. Por lo tanto, le invito a creer en Cristo para que sea salvo, para que sea salva. Padre, gracias por ser bueno, por amarnos, por cuidarnos, por bendecirnos, por enseñarnos. Rogamos que nos permita entender estas verdades y tener una vida de gratitud, porque usted nos ha amado a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hacemos, no por causa nuestra, sino por su propia causa, porque usted, siendo creador, nos creó para servirle, nos creó para amarle, nos creó para adorarle, nos creó para bendecir su nombre, nos creó para hacer su voluntad. Pero somos nosotros los que decidimos apartarnos. Por lo tanto, Señor, gracias porque nos ama a pesar de. Ayúdenos a serle fiel y a ser agradecidos a su amor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.